luego de una audiencia de revisión de medidas, ha recuperado su libertad. Esto quiere decir que hoy el señor Gabriel Cortés, la justicia le está permitiendo defenderse en libertad. Para que el señor Gabriel Cortés pueda y realizar su vida cotidiana a diario, mientras el proceso judicial continúa su procedimiento ordinario. Es decir, el día de hoy, el señor Gabriel Cortés ha acudido hasta las instalaciones de Barcelona Sporting Club, ha realizado sus entrenamientos y hemos recibido por parte del club, que también ha de ser conocimiento de todos los periodistas, que ya existe un pronunciamiento respecto a la relación con Gabriel Cortés. Entonces, ya existe un comunicado oficial por parte de Barcelona Sporting Club y al ellos ya haber notificado cuál es la relación, es evidente que ya está en conocimiento de cada uno. Es decir, el señor Gabriel Cortés está desde el día de hoy cumpliendo sus actividades como deportista, como jugador de fútbol profesional y ya ha realizado sus primeras prácticas en el club. En cuanto al proceso judicial, y que es importante que la ciudadanía conozca, que la persona y la opinión pública conozca, es uno de los procesos judiciales, luego de la revisión minuciosa que ha realizado el estudio jurídico que hoy lo representa, es que en este proceso judicial no existe absolutamente nada, desacreditando las mentiras que en primer orden o en primer momento se dijeron en contra del señor Gabriel Cortés. Y realmente, luego de revisar todo el expediente, podemos determinar con la certeza clara que es falso, de falsedad absoluto, que el señor Gabriel Cortés pertenezca o tenga algún tipo de relación con alguna banda delictiva. Es decir, eso desde el primer momento lo desacreditamos y lo tachamos como falso, y es importante que la ciudadanía conozca que hasta la presente fecha no existe absolutamente ningún elemento que vincule a Gabriel Cortés con esta banda delincuencial. Hemos visto, y ha sido conocimiento público, han salido en ciertos medios de comunicación que determinan algunos criterios muy prematuros para la etapa en la que estamos, que dice que existen pruebas suficientes. ¿Alguno de ustedes ha podido observar cuáles son esas pruebas a las que tanto hablan? Yo he podido revisar el expediente, he podido revisar todo el expediente íntegramente y les puedo decir con la certeza del caso que ahí no existe absolutamente nada. Es uno de los tantos casos que me ha tocado enfrentar y que no es coincidencia, señores de la opinión pública. Y no es coincidencia que cada vez que hay un problema en el Estado o que hay un problema en el país, utilizan estos procesos de inmediatez. Hoy utilizaron al goleador del equipo más grande del Ecuador, Barcelona Sporting Club, quien venía a hacer una carrera profesional intachable. ¿Para qué? Para crear este círculo de distracción tan claro como hemos vivido a lo largo de la situación. Hoy es un caso concreto, y aunque no lo veo, es un acto, el mayor acto de discriminación que se ha hecho contra una persona. Claro, como lo ven con una persona con una descendencia afroecuatoriana, con esa situación, lo más fácil es vincularlo a un proceso judicial. Pero ¿qué queda aquí, señores periodistas? Y es lo que nos debe importar. Aquí no se está destruyendo un proceso penal, se está destruyendo una vida de un jugador. Se está destruyendo el nombre de un jugador. Y solamente, señores periodistas, quienes hemos enfrentado un proceso penal, podemos saber que más allá de los comentarios que recibimos, externa o fuera de lo que se vive, es que queda una familia destruida, señores. Hay una señora que luego de 45 días recién puede ver a su esposo, un padre de familia, hijos de cinco menores de edad, quien tiene que rendir su alimento, que tiene un trabajo estable, que tiene un domicilio estable, que no existe, como les digo, ningún mundo. Es más, con los elementos que se formularon cargos en contra del señor Gabriel Cortés, no tenían peso ni siquiera para que el señor Gabriel Cortés haya permanecido ningún día libre. Pero ¿qué es lo importante? Aquí no existe, señores medios de comunicación, ninguna sed de venganza, no existe ninguna sed de vivir lo que ha vivido Gabriel Cortés. Aquí lo que existe es una proyección clara y donde esperamos tener el apoyo de toda la ciudadanía y de los periodistas. ¿En qué? En que un jugador de élite, en que un jugador que ha venido haciendo goles que lo necesitan en el equipo, que se lo necesite, podamos contribuir en este proceso.
Todas las personas que han estado privadas de libertad en unos centros saben que la alimentación no es la adecuada, que el sufrimiento moral, psicológico y todas las situaciones que a lo mejor las personas no ven, pero que van atrás del proceso penal, es lo que está viviendo hoy día Gabriel Cortés. Entonces es el momento de recuperarlo. Ya la dirigencia está trabajando conjuntamente con su representante en que él se mejore, ya está haciendo los trabajos de rendimiento, ya está mejorando el tema de su alimentación desde el día de ayer que salió y esperamos ese pronto regreso. Ese pronto regreso porque aquí hay solo un ideal y una finalidad, que el señor Gabriel Cortés pueda recuperar su vida. Y luego en la etapa judicial se demostrará, y es cuestión de tiempo, determinar quién en algún momento tenía la razón. Lo que sí hay un hecho muy importante y es de que frente a qué nos enfrentamos los abogados de Gabriel Cortés. Ante una declaración anticipada de un ministro del Interior que determina que existían las pruebas, pero si ustedes determinan y escuchan bien esa declaración, el señor ministro establece, dice, creemos. Y ese creemos, ¿ustedes creen que es necesario para privar a una libertad a una persona? Y no a cualquier persona. Y no es que se debe tratar la ley diferente para cada persona, sino que él tenía los argumentos y tenía los fundamentos necesarios que ante cualquier creencia que tenía la Fiscalía o el Ministerio pueda defenderse como cualquier ciudadano normal en libertad. Y si la Fiscalía en algún momento tenía alguna duda o tenía algo, deberían haberlo hecho respetando el debido proceso, la seguridad jurídica, es decir, convocarlo, que se le tome una versión. Pero lo que está prohibido en nuestra legislación y sentenciado ya el Estado ecuatoriano por estas prácticas es detener a una persona para luego investigar. Lo que determina la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que la Fiscalía debió primero investigar para luego detener. Si decía que tenía una llamada, ¿dónde están los peritajes respectivos para determinar si realmente fue el celular del señor Gabriel Cortés? Si fue la voz del señor Gabriel Cortés. Si eso es lo que no se puede permitir en derecho penal. Entendamos, señores jueces, que la privación de libertad, la libertad es un don preciado, es uno de los derechos más privilegiados después de la vida que puede tener una persona. Hoy aplaudimos la postura de la unidad judicial. Hoy vemos también en ciertos medios de comunicación criticando la forma por qué el juez anteriormente no le había concedido una medida, y me adelanto aquello. Recién el día de esta audiencia, el estudio jurídico al que pertenecemos y atrás de mí, ciertos abogados que estamos colaborando, precisamente en el caso del señor Gabriel Cortés, pudimos determinar que absolutamente no existía nada y que efectivamente el señor Gabriel Cortés no debería haber permitido o permanecido ningún día preso. Por eso se presentó la solicitud y luego en nuestros fundamentos, frente a un juez garantista, que no puedo determinar si fueron los mismos argumentos que se usaron en su primera audiencia, pero completamente seguro que luego en nuestra intervención, que fue fundamentada en temas constitucionales y legales, el señor juez no tenía otra resolución, otro camino más que entregarle la libertad al señor Gabriel Cortés, como ha sucedido. Abogado, una consultita. Fue el ministro del Interior el que dijo esta situación de que hay suficientes pruebas que determinaban y estaba incluso rechazando esta acción judicial. Pero en todo caso, en los allanamientos se encontraron armamentos y aparentemente, de acuerdo a lo que dice, pues habría una vinculación con organizaciones narcoactivas. Y esos comentarios son precisamente lo que hace daño. Y le pregunto por qué, porque estoy hablando en voz del señor Gabriel Cortés. Y les pregunto a todos ustedes, ¿se han tomado el tiempo de revisar siquiera el parte de detención del señor Gabriel Cortés? ¿Y se acuerda que el ministro también del Interior en primer momento dijeron que el señor Gabriel era el encargado de mantener las armas, que era el encargado que se encontraron armas, y todas esas situaciones que salió diciendo a primera plana? El hecho es falso, señores jueces, señores periodistas. Falta ver el parte. Al señor Gabriel Cortés se le encontró frente a su mujer, y ¿saben con qué lo encontraron? Con un celular BlackBerry de su propiedad. Y esa es toda la acusación de la Fiscalía. Y con eso lo privó de libertad. Y con eso el señor Gabriel Cortés pasó más de 45 días preso. Y con eso, sin respetar normas internacionales de debido proceso, el señor Gabriel Cortés fue privado. Una demanda al ministro por estas declaraciones. Tengo entendido en lo jurídico, hoy por hoy Gabriel Cortés tiene una postura, como dice, de no tomar revanchismos. Hoy lo más importante es que ese jugador se recupere. En caso de que él lo decida, tendrá mi apoyo absoluto ante cualquier acción que se quiera iniciar. Será decisión de él, pero hay que entender que el proceso todavía no termina. Justamente en esa parte quiero enfatizar el proceso. Hay una
una etapa de instrucción fiscal que dura 90 días, de los cuales ya quedan 39, 38 días, Correcto. en donde la Fiscalía va a poder determinar si encuentra elementos de convicción y se encuentra responsabilidad penal sobre Gabriel o si se abstiene de acusar. Hasta que pase esto, usted ya deja claro que Gabriel puede continuar con su vida con total normalidad. Al momento de que ya se cumplen los 90 días de instrucción fiscal, habrá una audiencia, sea de juzgamiento o sea simplemente abstentiva. Hasta eso, ¿cuál va a ser la estrategia que ustedes como cuerpo de abogados van a manejar para que ya simplemente el caso, una vez cumplidos los 90, quede... Solo a efectos de que se entienda el proceso penal, no es que vamos a una audiencia de juzgamiento, vamos a una audiencia luego de los 90 días que se ha determinado una instrucción fiscal, es la potestad para que el fiscal recaude estos elementos, que como le digo, han pasado, ya quedan 38 y dentro de ese expediente no hay absolutamente nada. Le quedarán 38 días para que la Fiscalía reúna estos tantos elementos que dice tener, para con eso poder justificar una posible acusación o una abstención, como tú dices. Y si acusa, vamos a una audiencia preparatoria para que el juez garantista vaya a conocer cuáles son estos famosos elementos en los que la Fiscalía va a fundamentar su acusación. Porque el juez tampoco está obligado a hacer caso a la acusación fiscal. Es decir, como se ha demostrado hasta primera instancia que no existe elementos y si la situación continúa como hasta ahora, hasta el final de la instrucción, no le va a quedar ningún elemento al señor fiscal que determinar un dictamen abstentivo. En caso que no veo un juez garantista que pueda tirar abajo o llamar a juicio a un procesado sin ningún elemento. Es que realmente no existe ningún elemento. Esto vino con una investigación de seguimientos, interceptación de llamadas hace 5 meses. Ustedes saben si el señor Gabriel Cortés sale en una foto. ¿Se hizo la explotación del celular? Se hizo las explotaciones, se han hecho seguimientos, hay fotos de todas las personas y ahí es lo que vamos. De todas las personas que están procesadas existe fotos, existe todo. ¿Ustedes creen que en ese amplio informe existe algo que relaciona al señor Gabriel Cortés? Son 120 cuerpos. No lo menciono, no, hasta ahorita vamos 15 cuerpos. Doctor, Esa es toda la investigación de Fiscalía. ¿Se han realizado delitos de odio de repente por lo que mencionó hace un momento? ¿Qué vaya a hacer Gabriel Cortés? Creo que los procedimientos y en la vida son por etapas. Hoy por hoy, como le digo, Gabriel Cortés tiene que recuperarse, tenemos que trabajar por su estado de inocencia y demostrar a la ciudadanía que siempre tuvimos la razón, que no tiene vínculos, que no forma parte de ninguna estrategia delincuencial y cuando ya el Estado le confirme su estado de inocencia, será Gabriel quien decida. A mi criterio como jurista es que aquí ha existido daño moral, ha existido daños y perjuicios en contra del jugador, existe y camino o de temas jurídicos y de derecho que tengo frente a presentar acciones judiciales sobre la situación que le han hecho a Gabriel, no hay una, hay miles. Y contra quienes van a ir dirigidas también es claro y evidente. El caso de la Fiscalía se pronunció al respecto, dijo que no estaban de acuerdo con el tema de la apelación que ustedes presentaron. ¿Qué respuesta le da usted a aquello? Y la presentación que se impuso, ¿será de aquí en Guayaquil o en Esmeraldas donde se lleva el caso? Con mucho respeto, yo soy una persona que respeto mucho las instituciones del país, pero hace mucho tiempo en la situación en la que yo estoy como abogado litigante y en la que me he desarrollado, realmente siento un poco de tristeza por quienes están manejando el tema de la Fiscalía y porque dentro de ese comunicado que se realiza a través de una página de la institución, de la institución, la vocera oficial, y solamente con la lectura de lo que determina la Fiscalía te das cuenta de un desconocimiento procesal evidente, que creo que un alumno de primer año de Derecho podría hacer una situación mejor que lo que está haciendo la Fiscalía, cuando determina que el juez de primera instancia no era el competente para resolver la revisión de medidas si no tenía que haber sido en apelación. Eso es lo que dice la Fiscalía. Eso es ignorar la norma procesal. Es el juez de primera instancia que, de conformidad con lo que establece el artículo 521 y más aún con la sentencia 820 del 2021 de la Corte Constitucional del Ecuador, que le permite a este juez no solamente revisar las veces que sea necesario. ¿Y por qué? Porque hay que entender algo. Él no tiene una pena anticipada. Él tenía una situación preventiva que a medida que el proceso va avanzando, esta situación preventiva hay que entender tiene dos finalidades. Que el procesado pueda ir a la etapa de juicio en caso de ser necesario. Pero a raíz que va pasando el tiempo, esa finalidad también se va reduciendo. Y por eso es que el juez, cada minuto y cada día que las partes lo soliciten, tienen que revisar la medida. Porque la medida está rigida bajo un principio de
proporcionalidad. Y la proporcionalidad, a medida que va avanzando el proceso, se va viendo afectado en beneficio del procesado. Y esto es lo que sucedió. No podemos estar ya terminando una instrucción fiscal y la Fiscalía ni siquiera tomarse la molestia de rendirle o tomarle una versión al señor Gabriel Cortés. Y se escuda diciendo, nosotros le tomamos la versión y él no quiso rendirla. ¿Saben cuándo le tomó la versión? En el momento de la aprehensión, cuando le destruyen o cuando le interrumpen en medio de la noche, cuando no saben por qué lo procesan. ¿Quién va a hablar? Evidentemente cualquier abogado con 3 dados de frente, lo primero que le dice a un cliente es, acógete al derecho al silencio hasta poder determinar qué es lo que te están acusando, qué es lo que te están hablando, porque efectivamente no sucedió. Hay temas que simplemente dentro del proceso nos llama mucho la atención. Es más, el señor Gabriel Cortés, para que ustedes tengan conocimiento, el día de la formulación de cargos, el juez dispuso que por su tema de seguridad se ha trasladado a la cárcel 4. Estuvo 24 horas escondidos en su familia, donde nadie tuvo conocimiento, donde primero se lo llevaban a la Tacunga y luego de 24 horas apareció en la penitenciaría del Litoral. Y ahí podemos ver que aquí simplemente a las personas se las pretende tratar como animales o como un simple ganado, y se han equivocado. Nuestro Estado es un Estado constitucional de derechos, y mientras exista derecho y mientras exista la Constitución, aquí habrá un abogado que lo va a hacer respetar, les guste o no la Fiscalía en cualquier campo. Hoy por hoy estamos festejando la libertad del señor Gabriel Cortés. Que a la Fiscalía realmente no le agrade el hecho, a mí sí, porque esto no es una victoria para mí, sino una victoria para el Estado de Derecho. Eso es lo que tiene que triunfar hoy. Y como ustedes saben, para mí como barcelonista mucho más, que ya lo podamos tener entre el plantel. Las medidas, él no va a usar grillete electrónico, definitivamente, Es va que a no, presentarse periódicamente y no va a poder salir de como le digo, las medidas cautelares, no es simplemente, esto no se entrega como se lo entregaba en la antigua Roma, simplemente para satisfacer la necesidad pública. Aquí se tiene que determinar la necesidad y la proporcionalidad. Si el señor es un jugador de fútbol, que está saliendo precisamente para que el señor pueda tener su actividad cotidiana, ¿a qué se va a dedicar el señor? A jugar fútbol. Y si le ponen el grillete, sería proporcional. Es que el derecho es de lógica, no es de escuchar la opinión de la persona que está afuera o de la persona, no. Quieren el derecho es lógico. 1 más 1 es 2 y 2 más 2 es 4. El señor Gabriel no puede usar un grillete porque efectivamente el momento que le ponías un grillete estás interrumpiendo la misma resolución que estás dando y que le estás permitiendo a él defenderse en libertad. Gabriel, Dentro de todo esto, ¿cómo estás? usted mencionaba Mira, que Gabriel no tiene sed de revanchismo contra lo que se dijo en un principio. Y ahí va mi pregunta, ¿qué se va a hacer o qué va a pasar después de los 90 días? Hablo o pregunto en base al desconocimiento. ¿Esto podría llevar que lo vuelvan a aprender o no? Y la segunda es, ¿qué va a pasar con todo lo que se dijo? ¿Usted cree que fue más bien se podía, a través de la imagen de él, que llevarse detenido al goleador de Barcelona Sporting Club, el equipo más grande que tiene el Ecuador frente a la situación? ¿Qué show mediático iba a ser más importante que el señor Gabriel Cortés? Y la historia nos los habla, es que no tenemos que ser magos, la historia se repite, y esta situación de las expresiones adelantadas de ministros de defensa es frente a lo que nos encontramos. Usted puede creer que lo detuvieron y en la noche el señor ministro, sin tener ni siquiera contacto, sin haber leído el expediente, se le permita solamente por tener una calidad de ministro decir cualquier situación, porque ya el ministro lo sentenció. Entonces, ¿qué quiere hacer un juez cuando sale una máxima autoridad de nuestro país diciendo que ya tienen los elementos? ¿Cómo le tiras contra un ministro? Y aquí hay que también ser personas. Y esa es la realidad que vive nuestro país, esa es la realidad en los procesos en los que yo enfrento y en los que vamos a enfrentar. No esperamos nada de la Fiscalía, no esperamos que dentro de los 90 días realmente presenten un dictamen abstentivo, sino que precisamente para tratar de justificar vayan, pero como le digo, aquí mi pelea no es con la Fiscalía, mi pelea es contra un juez de garantías que frente a la situación, y aquí hay que entender algo, la Fiscalía no es un Dios, aquí la Fiscalía, con todo el respeto que se le puede tener, pero aquí la Fiscalía no es un Dios. Aquí la Fiscalía termina siendo una parte procesal igual que yo, y en el trato se tiene que respetar de la misma forma que yo. Cuando yo cuando voy a defender los derechos de Gabriel Cortés, se va a hacer del mismo respeto, y a mí me tendrán que respetar de la misma forma de la Fiscalía, porque dentro de la cancha somos dos partes procesales frente a un solo fin, determinar quién es el que realmente tiene los elementos para probar. Yo no tengo que probar porque al señor Gabriel Cortés le recubre un estado de presunción de inocencia. Es decir, yo en materia penal no defiendo, no demuestro inocencia, sino la Fiscalía quien tiene que demostrar culpabilidad. Es decir, hasta la presente fecha, el señor Gabriel Cortés es inocente y debe ser tratado como tal.
por protección constitucional. Y cualquier otra persona que determine o que induzca algo contrario a eso, estaría afectando el buen nombre y el daño moral y el buen uso del nombre que se estaría usando a través de Gabriel Cortés. Gabriel, dos preguntas. La primera. Que sea netamente deportivo. Puede cambiarse, por favor. No sea malito. Por favor. No. Gabriel, volviste a la cancha del equipo que amas tanto. ¿Qué te dijo el profesor Curry en el aspecto físico? Porque eso va a ser sumamente importante de aquí hasta cuando se inicie la fase 2 del campeonato. No, como que la Creo que como tú dices, creo que tuve 45 días sin hacer nada. Creo que estuve solo en una celda, pero como tú dices, creo que el profesor Cuy me dice que lo primero es recuperarme físicamente, como te digo. Creo que venía en un momento, creo que, como te digo, ahora yo permita recuperarme pronto para hacer lo que me gusta, ¿no? Gabriel, tu noticia de la salida se celebró como un gol del mundial y por toda la parte canaria en redes sociales se pudo ver ese gran apoyo. Una, porque eres el goleador actual de Barcelona. Dos, venías destacando tu participación en el conjunto canario. ¿Cómo viviste esa parte en la que, o cómo te sentiste tú cuando te enteraste de que Barcelona ganó la primera etapa y que la mayoría de los goles de diferencia fueron por parte tuya? ¿Cómo viste ese momento? Creo que lo primero es feliz porque, como te digo, como le digo a tu compañero, creo que tuve 45 días sin ver mi familia. Creo que cuando me enteré que iba a salir, lo primero que dije, gracias a Dios por no tener más tiempo acá adentro, como te digo. Ahora creo que lo de Barcelona, creo que sí me puso feliz, a la vez feliz, a la vez triste porque no tuve, creo que tenía ganas de estar ahí, pero como te digo, Dios sabe por qué hace la cosa, pero bueno, ahora estoy tranquilo, ¿no? ¿Cuántas ganas hay ahora, Gabriel, de regresar? ¿Cómo te sentiste hoy otra vez de pisar un césped, tocar un balón? ¿Cuántas ganas tienes de volver a jugar un partido? Como te dice, como te digo, creo que estoy desesperado. Pero como te digo, yo estoy desesperado, pero como te digo, no estoy todavía. Tuve 45 días, se me entiende, parado sin hacer nada. Ahora creo que hay que seguir, hay que estar tranquilo, hay que ponerme bien físicamente para hacer la cosa. Gabriel, ¿ya has podido conversar con la directiva? Quizás algunas instrucciones que te hayan dado. Sé que han estado súper pendientes de este caso, quizás no mediáticamente, pero sí han estado cumpliendo también con la parte económica, que es bastante importante con respecto a tu contrato. Sí, como tú dices, creo que tengo contrato en Barcelona, creo que ya saben, hasta el 2025. Creo que Barcelona hasta ahora no me ha dado la espalda, espero que no me la den, como sabe que soy un jugador del club y si Barcelona está muerto, ojalá que Dios quiera seguir en el club. ¿Pero ya existió alguna reunión con la directiva? No. ¿Va a existir? Sí. ¿Cuándo? No tengo idea cuándo, pero... Gabriel, una persona que está en libertad y de un momento a otro lo toman en un proceso así judicial, te llevan a la cárcel, a la penitenciaría, ¿vas a contar con algún apoyo psicológico tras haber estado en las rejas, tras haber estado encerrado? Porque una persona que está obviamente normal, viviendo su día a día y de repente te cortan tu libertad. Creo que, como te dice, creo que él estaba preso, creo que es una cosa que a nadie se lo deseo, creo que es una cosa muy fea. Saben el lugar donde estaba, que hubo mucha muerte, mucha matanza, pero bueno, gracias a Dios estoy tranquilo, ahora disfrutando con mi familia. Gabriel, dentro de todo esto, hoy subíamos el video de tu llegada al entrenamiento y en los comentarios la gente decía que te quería ver en la cancha. Pero en las últimas horas se ha hablado mucho de tu futuro y qué va a pasar. No sé si tal vez has conversado con tu representante, porque por ahí también lo veíamos al presidente del 9 de octubre, se ha hablado del 9 de octubre. ¿Vas a seguir en Barcelona hasta final de temporada para jugar la final o hay posibilidad de otros equipos? Como te digo, yo tengo contrato con Barcelona hasta 2025, creo que soy de Barcelona y bueno, pertenezco a Barcelona. Gabriel, sabemos de tu buena relación con Byron Castillo, ya se fue a México, salió su traspaso. ¿Pudiste verlo antes que se vaya y cuál sería tu mensaje a él? Y si hoy que estuviste en el estadio pudiste tener el recibimiento de todo el equipo. Creo que no, como te digo, con Byron no he tenido contacto, no hablé con él, no tuve nada como para decirle de hermano, ¿sabes? Porque saben que con Byron yo
me llevaba bien, era como mi hermano, pero bueno, creo que no tuve contacto con él, pero creo que le deseo lo mejor de la suerte porque sé que Bayro es una gran persona. Gabriel, en la actualidad, ¿cómo está su relación con la dirigencia de Barcelona en la actualidad? Bien. Gabriel, en medio de toda la situación difícil que tú has estado, el hecho de que regreses al club deportivo, eso significa también que ellos confían en ti. ¿Estás agradecido por eso? ¿Y qué le dices a la gente que confía en ti y te ha seguido sobre tu situación? Como tú dices, creo que a la gente que le digo que confíen en mí, creo que la hinchada barceloneta, creo que, como te digo, confía en mí mucho. Creo que, como te digo, yo permita seguir así como venía, hacer la cosa bien y quedar campeón con Barcelona, ¿no? El tema de haber sido el goleador del equipo y haber sido mantenido por algunas fechas, ¿eso te motiva a regresar con sed de gol y apoyar al equipo en busca de la etapa y también de lo que será la Copa Ecuador? Claro, como tú dices, creo que regresé con ansia de hacer gol, de ayudar a mis compañeros y bueno, Dios permita que todo salga bien y quedar campeón directo, ¿no? Como todos queremos. ¿Tu mensaje al hinchada de Barcelona? El hinchada de Barcelona, como te digo, que confíen en mí, como siempre se lo he dicho, que soy un barcelonista más, que Dios permita alzar la copa. ¿Qué sentiste en el momento de que tus compañeros te dedicaron el gol en el partido de Gambara? Me sentí muy contento, porque creo que a la vez destrozado porque, como te digo, quería estar ahí, ayudar a mis compañeros a quedar campeón de la primera etapa. ¿Cuántos goles para la segunda etapa? Sigue siendo el goleador del equipo, pero ahí te trajeron a 50 ahí. Sigo siendo el goleador, sí, como tú dices, sigo siendo el goleador del equipo, a la que, como te digo, yo quiera seguir así, marcando y ayudando al equipo, ¿no? Muchísimas gracias a todos por su presencia.